Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con destacadas personalidades de la zona franca de Iquique respecto de la situación que vivimos hace algunos días en nuestra ciudad con esta paralización de actividades. Omar, el tema de la palanca de desarrollo sigue siendo tema en la región. Cada cierto tiempo hay grupos políticos que sacan como bandera de lucha el tema de la palanca de desarrollo, de que todos los recursos que se generan en la zona franca queden en la región, que el directorio sea regional. Y esto es recurrente, pero sin embargo... porque usted es el analista y usted tiene que enredar el tema. Es que yo voy a entrar por una parte, voy a entrar por otro lado, en el siguiente sentido. Si uno construyera una breve historia económica de la región, esta región, para lo único que ha servido para el virreinato, para el Estado peruano y para el Estado chileno, es el pago de impuestos. ¿Ya? El primer gobernador que tuvo esta región, Antonio Bryan, lo mandó el virrey a cobrar impuestos, a mejorar el cobro de impuestos por el mineral de plata de Guantajaya. Entonces, yo creo que en la región, efectivamente, a veces aparece esto, pero yo no sé si hay un contenido más sustancial. Yo comparto la idea que la zona franca tiene que ser regionalizada. ¿Ya? Pero eso pasa por un proceso de descentralización del país. Comparto la idea, que no me recuerdo si fue Juan quien la mencionó, ¿no es cierto?, que finalmente Patricio tiene capacidades y atribuciones hasta un cierto límite, que necesariamente tiene que consultar con las autoridades nacionales, ya sea con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Entonces ahí la cosa para nosotros como región se nos complica, ¿ya? Lo que yo creo que el centro no entiende es que si nosotros no entramos, como lo dijo Miguel Ángel, en una zona franca 2.0, el país, esta zona del país va a perder competitividad a nivel internacional. Todos conocemos el acuerdo de China con Perú para construir, ¿no es cierto?, un tren transatlántico desde el Atlántico al Pacífico, y eso es básicamente restarle competitividad a la zona franca. Yo comparto la idea que zona franca tiene que dar un paso cualitativo hacia adelante. Creo que ese paso cualitativo implica transformaciones legales, implica tener una mirada descentralizada, implica tener un proyecto de región en que yo creo que la región, el futuro de la región, en mi concepto, en mi opinión, no está en la minería, está en el comercio internacional. Y esto está dentro de la estrategia de Chile. ¿Qué le ofrecemos a los países vecinos? Tenemos costa, tenemos puerto, una plataforma de servicio. Y en eso calza perfectamente la zona franca. Sin embargo, la legislación actual, la normativa aduanera, hay una serie de elementos que no son funcionales a ese objetivo fundamental. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para hacer la zona franca competitiva, pero es la región la que tiene que ser más competitiva. Entonces hay una serie de deficiencias que no la resuelve ni el directorio, ni los usuarios, ni el alcalde. Es un tema que a nivel nacional hay que tomarlo como prioridad. Por eso que estamos pidiendo hace ya largo tiempo una carta que le mandamos a la Presidenta de la República diciendo: necesitamos una comisión ministerial que venga, que nos ayude a tomar las decisiones, y esto finalmente se resuelve en algunos decretos, algunas modificaciones de ley, modificación de la normativa de zona franca o de aduana, de tal manera que esto sea un sistema súper fluido para que nosotros efectivamente traigamos más inversión, se genere más empleo, el puerto no mueva 2.200.000, 2.300.000, sino que pase a 5 millones o 7 millones de toneladas porque carga hay. Bueno, entonces ese es un tema, hasta aquí a nivel central cuesta mucho mover ese monstruo, no solamente con esta región, lo hemos visto con el caso Aysén, lo que se han demorado, si todavía no parte de la zona franca y esto el paro pasó mucho. No hay ni terreno. Bueno, entonces, en esa perspectiva, diciendo, mire, nos va a costar mucho mover este monstruo en Santiago, lo que tenemos que hacer es alguna autonomía de algunos instrumentos regionales. La zona franca, una entidad que funciona, puede mejorar, y por lo tanto, si la administramos desde esta región, ¿y qué significa el control desde la región? Es transferir, comprarle las acciones a Corfo, o que la Corfo las transfiera a esta Corporación de Desarrollo Regional. Y en eso yo he estado trabajando, tengo ya un proyecto, que hemos estado conversando con algunas personas, con algunos abogados, algunos empresarios. Los empresarios dicen lo siguiente: mire, que la Corfo nos venda las acciones a esta corporación. ¿Cómo se pagan las acciones? Los empresarios le dan garantía al gobierno que se pagará con las utilidades. En 20 años, 30 años, no sé, a largo plazo.
y que hará un excedente para reinvertir y para hacer obras de progreso de la zona franca y regional. Entonces, y en ese sentido es una entidad autónoma regional que nosotros damos plena garantía. No es para los empresarios, es para la región y la debiera presidir el intendente o el presidente de gobierno regional, que participen los alcaldes y los empresarios, y eventualmente más personas. Esta idea ha salido varias veces al ruedo. Yo difiero un poco con la opinión de Juan. Yo creo que el primer problema, como decías tú, en la actual estructura de la compañía tienen 27% de accionistas privados que compraron acciones y que exigen rentabilidad. Entonces tú no puedes tomar decisiones sin que conste con la unanimidad del directorio o que el director representa a los minoritarios, no amenace con querella, etcétera, etcétera, por las bajas de tarifas, cosas. Pero yo soy partidario de la regionalización de todas maneras, pero tengo mis reservas en cuanto a que se traigan todas las acciones y se le vendan al sector privado. No, el sector privado se le pasa a una corporación. La corporación. Y la corporación es sin fines de lucro, una entidad sin fines de lucro. Por eso hay que ver muy bien la estructura, porque cuando el sector privado controla completamente una parte, la explota igual. Y finalmente la región va a perder si no sabemos dónde aterriza la empresa. Lo que hay que tener es autonomía absoluta para decidir lo que vamos a hacer. Y tiene que venirse para acá, pero hay que estudiar la fórmula. No es de corto aliento, porque además la Corfo tendría que abrir una OPA para comprar las acciones que tiene el sector privado. No es necesario comprarlas hoy día, porque tú igual puedes convivir con los accionistas privados. Sí, pero es que convivir con los accionistas privados en un tema de rentabilidad es complicado. Bueno, después se puede constituir una OPA. Primero el control regional. Miguel Ángel, mira, lo que pasa es que ahí, un poco para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no es cierto? La descentralización tiene tres aspectos. El aspecto administrativo, político y financiero. O sea, de tal manera que tenemos que buscar esos instrumentos que nos ayuden. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos, nada nos sirve. Porque este señor que está acá al lado, por mutuo acuerdo o porque él esté muy de acuerdo con la descentralización, no lo va a poder hacer porque él es presidente de un directorio que en su conjunto actúa y por lo tanto tiene determinadas acciones sobre la ley de sociedad anónima. Por lo tanto, esto es superior a la administración de Patricio Sernich. Y por lo tanto, lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es que el gobierno central entienda que necesitamos instrumentos que nos permitan hacer eso. Entonces, uno de los instrumentos puede ser la idea de Juan, ¿no es cierto? O puede ser, ¿no es cierto?, es que traer otros instrumentos que nos ayuden a ir más cercano a lo que dice Patricio, o un mix, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto no está definido. Pero, ¿cuál es el concepto que hay detrás? Es que, un poco lo que yo he señalado. Por ejemplo, ¿por qué queremos la descentralización? Porque uno dice, bueno, ¿la descentralización será una solución mágica? No. Nosotros creemos que la descentralización nos permite que tomemos las propias decisiones que queremos para nuestra región acá. La gente que vivimos en nuestra región y que sabemos los impactos que tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, mire, las utilidades de la zona franca que se generan en la zona franca, que queden en Tarapacá. Entonces, por ejemplo, un instrumento puede ser es que hagamos un convenio de programación entre el MOP y la zona franca y las utilidades las invertimos, ¿no es cierto?, en el tercer acceso. O proyectos, hacemos una gama de proyectos de alto impacto y que la sociedad en su conjunto de Tarapacá esté de acuerdo en invertir. Entonces, esas utilidades que se generan ahí es la que estamos diciendo que se tienen que quedar en nuestra región. Y por lo tanto tenemos que buscar los instrumentos que nos sirvan para eso. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que queremos para nuestra región. Porque o si no, mire, la pregunta es, ¿qué región tiene la posibilidad de tener una empresa que genera utilidad? Porque hoy día lo que la presidenta mandó, ¿no es cierto?, respecto de la descentralización, dice, mire, ustedes las regiones pueden cobrar sus propios tributos. Pero ¿para qué queremos cobrar nuestros propios tributos en Tarapacá si tenemos una empresa que genera utilidad y las podemos reinvertir acá? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y ese es el desafío, y ponernos los pantalones largos, los líderes de opinión, y que la sociedad en su conjunto sea quien empiece a tener el control social respecto de lo que se hace. De tal manera de que dicen, oye, pero que vamos a tener unos caudillos que van a tomar el control de esto. No, si la sociedad en su conjunto está mirando si es que se están haciendo esos proyectos que llegamos a un acuerdo y que son de alto impacto para nuestra región. Omar, ¿siente que es una alternativa que puede ser viable, digamos? Casi me convence. Sí, no, mirándolo desde el centro, no desde la periferia, digamos, mirando desde el centro del país. Van a surgir críticas a una propuesta como esta, va a haber el temor de que otras regiones empiecen a pensar lo mismo respecto de otras empresas que sean estratégicas en cada región, empieza a desordenarse, digamos, el control del país. Es que es muy difícil que otorguen poder a las regiones. La lucha política de los próximos años va a ser la descentralización.
tiene que ser la descentralización. ¿Ya? Porque si uno ve lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años de la manifestación a nivel de región, en definitiva es eso, o sea, no es que es un error interpretar que la descentralización es aumentar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso es un error. Eso no, ¿ya? Aquí el tema, bien lo dijeron nuestros panelistas, es cómo tomamos decisiones desde la región para la región. Y para eso necesitamos los instrumentos legales que lo posibiliten. Yo creo que yo estoy contento con lo que hemos estado conversando, porque obviamente uno se sitúa como un ciudadano común, ve la información, de hecho una mirada a las marchas que suceden, ¿verdad? Y dice, pucha, la cosa está mala. ¿Ya? Y si la cosa está mala, nos podemos ver todos perjudicados. Pero si hay principios de acuerdo, si hay un proyecto de largo plazo, como ustedes lo han mencionado, que Miguel Ángel le denominó SOFRI 2.0, yo creo que es muy difícil que alguien se niegue a eso. ¿Ya? Pero es un proceso largo, es un proceso de reuniones con comisiones interministeriales, reuniones con comisiones del Senado, reuniones con la Cámara de Diputados. Hay que sensibilizar a todos los actores políticos también en esto, y también en la ciudadanía, para que la ciudadanía, disculpa Juan, para que la ciudadanía sienta que gana, no que pierde. Como tú bien lo señalas, no es que un grupo se va, voy a usar una palabra que no es académica, se va a apañar la SOFRI para ello, ¿ya? Porque también está la tentación de señalar lo siguiente, bueno, ¿y qué pasa si la región es zona franca? El ejemplo lo tenemos en Perú, Tacna, o sea, hace 20 años atrás, ¿qué es lo que era Tacna? Yo diría, ¿qué es lo que está siendo zona franca? Toda la ciudad. Ahí ganan todos. Sí, pero ha habido una serie de otras políticas de gobierno con mayor inversión en la región, o sea, no solamente la zona franca, porque la zona franca en Tacna es mucho más chiquitita que esta. Esta ha generado mucho más impacto. Pero había otras razones por qué ha crecido Tacna, ha habido la migración desde el altiplano. Oye, pero volviendo al tema de la zona franca y a la Corporación de Desarrollo, que yo le llamo CD SOFRI 2100, pues más allá todavía del 2000. Tenemos que pensar en el largo plazo. Y de qué manera esta institución es estratégica para que esta región siga haciendo comercio exterior como ha sido desde los comienzos, pero en grande, en forma eficiente, de tal manera que no digamos, miren, 4 o 5 años de nuevo vamos a tener el problema. Que sea dinámica. Ahora, Juan, la cadena logística esta de que hablaban en el primer o sea, bloque. Indudablemente nosotros tenemos que incorporar el puerto. Hoy día no puede ser que la mitad del puerto esté cerrado, esté muerto y que no tenga ninguna perspectiva cuándo se va a reconstruir. ¿No? Esa es una cuestión súper delicada y debiera estar toda la región preocupada, ¿eh? No solamente alguien que de repente levanta la mano y va a Santiago. Ahora, yo diría que son tantos los problemas que hay en el país que cuesta que se preocupen de las regiones. Entonces, claro, cuando hacen un poco de bulla, como pasó con el caso de SOFRI, algo se conmovieron las autoridades porque de alguna manera en la solución de zona franca, en este acuerdo, está presente la voz del gobierno, está el Ministerio de Hacienda. Ahora yo creo que el interlocutor nuestro de ninguna manera debería ser el tesorero de la nación, ¿no es cierto? Cuando el que recauda las plata está preocupado, generalmente va a querer recuperar más plata y no menos. Nosotros deberíamos estar vinculados a la corporación, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ellos están preocupados del desarrollo de regiones o al Ministerio de Economía, pero no al que recauda las plata. Yo creo que ese es un gran error. Pero es una decisión política, porque ahí, bueno, están las empresas, todas las empresas, pero esta es una empresa muy particular. No es una empresa que produce zapatos, ni Coca-Cola, nada de eso. Está destinada a promover el desarrollo regional a través de la inversión y no a rentabilizar el metro cuadrado. Esa es una cuestión secundaria. Lo importante es que lleguen empresas y generen empleo en todo el país. Y por cierto que hay que mantener que la empresa... para que lleguen más inversiones. Exactamente. ¿Los usuarios están de acuerdo con esa visión, Sí, mira, Miguel Ángel? hay un tema, tú lo mencionabas. Nosotros tenemos un problema, ¿no es cierto? El puerto piensa que su eficiencia es dejar el contenedor afuera de su recinto. Los transportistas piensan que pescar y dejarlo, entonces todo por estanco, ¿no es cierto? Entonces, y hoy día tenemos que empezar a mirar desde que, por eso yo señalaba, desde origen hasta el destino final. Y aquí en el destino final hay algo muy importante que se nos ha olvidado, que llevamos 40 años con una relación estrecha con Bolivia, Perú, Paraguay, noroeste argentino, con Brasil, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso también ha sido una relación estrecha con el país, y cuando tú vas a conversar con las autoridades del centro, y aquí volvemos al centro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del concepto que hay, es que ellos nos ven, ¿no es cierto?, en el norte
distinto de lo como nosotros nos vemos en la relación que tenemos con los países vecinos. Entonces, cuando nosotros le vamos a contar, oye, llevamos 40 años en una relación comercial. Entonces ahí como que, oye, ¿verdad? Oye, es que nosotros tenemos, hay familias que se han constituido en Chile y otras que se han ido de Chile a Bolivia. No me digas. Se sorprenden. Oye, es que ¿sabes qué? Es que nosotros nos vamos a arreglar los dientes a Perú, a Tacna. No me digas que eso pasa. Compramos los lentes, sí, y ellos vienen para acá y entonces ¿no es cierto? Esta relación de larga data que hemos construido todos y fundamentalmente la gente que ha trabajado por toda su vida en Zona Franca se le olvidó al centro. Y por lo tanto hoy día debemos, todos los que participamos en Zona Franca, los líderes de opinión, los que son los dirigentes, todos debieran ser capaces de cualquier relación que tienen con alguien del centro, explicarle lo que significa Zona Franca, lo que significa Tarapacá hoy día para el norte del país. Entonces eso tiene un valor que es incalculable, que va más allá del negocio, va más allá de que tengamos una zona franca o no tengamos una zona franca. Y eso es lo que no tenemos que perder. Conversamos el otro día, Patricio, con un correligionario suyo. Usted tiene que ubicarlo. Con temas políticos, por favor. Patricio Walker, que fue canciller, y le planteamos este tema que usted señala. Ignacio Walker, perdón. Sí. Y nos señalaba que, claro, hay una agenda de 13 puntos que se puso hace algún tiempo, pero que de vez en cuando Bolivia golpeaba la mesa, entonces había un problema ahí que no se podía resolver. Y no tenía ningún interés, digamos, en remover el tema. ¿Cuál es la visión que tienen en el centro? Definitivamente no entienden la relación que se establece en esta región con Bolivia. Yo creo que no la entienden. Yo creo que no entienden lo que dice Miguel Ángel, es cierto. O sea, nosotros tenemos una serie de puntos que están en los programas de Zona Franca y que no los podemos tratar todavía con Bolivia porque hay todavía un tema de un cortocircuito en las relaciones por el tema de la Haya, porque tenemos que abrir los pasos, tenemos que abrir, ¿no es cierto?, hito 60, tenemos que aumentar colchanes en cuanto a atender 24 horas del día, tenemos que abrir el paso de Yagüe para que entren los camiones por el otro lado. O sea, hay una serie de cosas que afectan las relaciones directamente con Bolivia, pero que están así como en el refrigerador mientras tanto. Ahora, además, Bolivia nunca ha implementado aquí el Tratado de 1904, tiene el sitio allá arriba desocupado. Y cuando lo ocupamos una vez hace 2 años, presentó una demanda, hizo una denuncia internacional que le estábamos ocupando el sitio que no tenía ocupado. O sea, entonces también es un tema, yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, pero como dice Miguel Ángel, yo creo que la integración con los países limítrofes para nosotros es vital. Sí, ellos dependen de nosotros y nosotros de ellos. Sí, por ahí va el tema. Bueno, se nos pasó volando el segundo bloque y vamos a ir a la pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.